Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Hola, ¿cómo están todos ustedes, mis queridos estudiantes? Nuevamente con ustedes la profesora Esther Torres de las asignaturas de Historia, Geografía y Cívica del 9º grado. En el día de hoy tenemos la asignatura Educación Cívica para el 9º grado. Recuerden que ya nosotros le explicamos a ustedes que en 9º grado damos una educación cívica basada en aquellos conocimientos que el continente americano ha adquirido de Europa, de África y de Asia. Si recuerdan, la clase pasada nosotros nos referimos a cómo era la educación, la familia y la sociedad en Europa. Y hoy vamos a dar seguimiento a esa clase, pero vamos a ver el siguiente tema. Empecemos. Bien, recuerden ustedes que ustedes están bastante lejos de nosotros acá grabando las clases, ustedes en sus casas, por lo tanto no los estamos viendo. Sin embargo, pues la experiencia nuestra nos ha ayudado a poder percibir que un estudiante en un momento dado pudiese preguntar, ¿verdad? Así es que pongámonos cómodos. Lo primero que ustedes tendrían que hacer, mis queridos estudiantes, es sentarse en un lugar cómodo. No importa cuál sea el lugar, lo importante es que ustedes se sientan cómodos. Tener su cuaderno de apuntes. Yo me imagino que ya ustedes estaban esperando la clase de cívica y ya ustedes estaban bastante listos, pero bueno, de todas maneras les recordamos su cuaderno de apuntes y tener a mano un lápiz o bolígrafo. También quisiera decirles que ya después de varias clases y que nos hemos ido adaptando, ustedes al igual que mi persona, nosotros les vamos a ir dejando prácticas para que ustedes las vayan resolviendo. Y en las clases que siguen, entonces vamos a irlas revisando con ustedes, las ponemos acá nosotras resueltas y ustedes van verificando. Con eso hay como una mayor interacción y no como que yo dejo una tarea y ya ustedes pues se desentienden de eso. No, vamos a irle dando seguimientos, así es que empecemos. El tema de hoy, ¿cuál es? Como les dije, el tema pasado de la asignatura Educación Cívica fue la familia, la educación y la sociedad en Europa. Hoy vamos a ver esa educación, cómo debe impartirse en un Estado democrático. Recuerden ustedes, el tema de hoy es la educación en un Estado democrático. Pero como ya les hemos dicho, en el área de las ciencias sociales, nosotros los profesores de Historia, Geografía y Cívica, para poder que el estudiante entienda un poco mejor el tema que se le va a impartir, tenemos siempre como algo que nos ha dado experiencia de establecer primero los conceptos. O sea, enseñarles a ustedes qué son los conceptos. Y yo les preguntaría, bueno, ¿y cuáles son los conceptos que ustedes están viendo en el tema de hoy? La educación en un Estado democrático. Aquí tenemos tres conceptos: el concepto educación, el concepto Estado y el concepto democrático. Para que nosotros podamos entender qué es la educación en un Estado democrático, primeramente vamos a definir los conceptos y luego, acompañado de videos, vamos a ir explicando poco a poco para que ustedes entiendan qué es lo que queremos nosotros que ustedes aprendan de la educación en un Estado democrático. Ahora vamos a ver cuál es nuestro objetivo de la clase de hoy. El objetivo de la clase de hoy, también les explico. Cuando damos clases presenciales con ustedes, generalmente las asignaturas de historia tienen 2 horas a la semana. Las asignaturas de geografía también tienen 2 horas a la semana y la de cívica 1. Puede que yo ponga que el objetivo de la clase sea que el estudiante analice los fundamentos legales y administrativos que rigen la educación en un Estado democrático. Pero como solamente se da la asignatura una vez a la semana, no importa si no logramos el objetivo de una vez. Lo importante es que nos vayamos adentrando en el tema para ir poco a poco logrando ese objetivo. Así es que la idea es que ustedes conozcan a través de un análisis, ya sea de videos y de la explicación mía, cuáles serían esos fundamentos legales y administrativos que rigen la educación en un Estado democrático. A ver, continuemos. Vamos a iniciar así. También recuerden, porque yo tengo muy buena memoria, también recuerden que yo les he dicho en clases pasadas
que en el área de las ciencias sociales nosotros tendemos a utilizar mucho la técnica de la iconografía. ¿Qué es la técnica de la iconografía? Y les recuerdo eso nuevamente. Ponemos una imagen para que el estudiante revise, analice la imagen y él pueda ir dando ideas de qué más o menos o a qué hace referencia esa imagen. Así es que aquí yo quiero que ustedes primero observen esa imagen. Aquí les estoy poniendo la imagen de un estudiante con un libro y una mochila. Acá le estoy poniendo la imagen de un mapa. Ustedes de pronto en primera instancia dirán, bueno, ese es un mapa. Sí, es un mapa. ¿Un mapa de qué? De la República de Panamá. Y allá estoy poniéndoles una imagen de varias personas con las manos levantadas. Bien, yo quisiera que ustedes en su casa vayan reflexionando y vayan pensando más o menos cómo o a qué nosotros podemos atribuir estas imágenes. Así es que vamos a ver cómo ustedes pudieron hacer esa reflexión. Observemos. En esta, para mí que se los estoy presentando, yo lo puedo asumir con educación. Yo no sé si ustedes pensaron lo mismo, pero para mí yo asumo que este niño está estudiando porque tiene un derecho a la educación. Acá, en el que está aquí, yo estoy analizando que estoy poniendo un mapa. Pudiera asociarlo con el concepto de Estado. Y allá todas esas personas con las manos levantadas, es decir, como exigiendo un derecho, yo lo puedo asumir como si fuese una democracia. En la democracia todos tenemos participación. Así es que eso solamente son ideas que les estoy dando para que vayamos desarrollando los conceptos de qué es la educación en un Estado democrático. Y el último, Estado. Yo no se los había querido decir al principio, porque yo decía, bueno, ustedes van a pensar que es un mapa. Sí, pero es un mapa de la República de Panamá, pero es que la República de Panamá es un Estado. Y vamos a ir viendo ahora más adelante cómo se fue formando el Estado de Panamá. ¿Pensaron ustedes lo mismo? Díganme si lo pensaron o no. Claro que lo pensaron. Y si no lo pensaron, no importa. Aquí estamos para aprender, que eso sí es importante. Seguimos. Ok, les digo algo. Tengan eso en mente. Quiero que tengan esas tres imágenes en mente, que las guarden allí, ¿verdad? Para lo que vamos a ir explicando en las siguientes diapositivas. Ahora vamos a ver, yo les preguntaría a ustedes, ¿y qué es la educación? Allá vimos un estudiante con un libro, una mochila y también, ¿verdad?, con su sombrerito de graduación. Bien, vamos a ver ahora qué es la educación. Aquí estamos viendo dos imágenes también. Una imagen donde el estudiante realiza trabajos de investigación, donde el estudiante hace jornadas de trabajo y donde el estudiante también hace pruebas, estudia para pruebas. Y acá vemos una imagen donde un docente o un maestro, un profesor, le está dando clase a unos estudiantes. Si nosotros vemos esa imagen, pudiéramos entonces hacer un concepto o definir qué es educación. Y de lo que yo vi aquí, definí el concepto de educación. Entonces, ¿qué es educación? Es un proceso. Esto que está aquí es el proceso del maestro que enseña y el estudiante que aprende. Por eso decimos que es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje, pero también el estudiante cuando está aquí socializa, no solo aprende. El estudiante socializa porque comparte con el maestro, con sus compañeros, con los directores, con los padres de familia y demás personas. Así es que es un proceso donde los estudiantes se sociabilizan o se socializan. Entonces es un proceso de socialización de los seres humanos, de todas las personas. Decía Aristóteles que el ser humano es un ser sociable por naturaleza y es cierto porque no podemos vivir solo. Donde aprendemos diferentes conocimientos, aprendemos geografía, historia, cívica, matemática, biología, español, inglés, aprendemos de todo. Esos conocimientos que nosotros aprendemos nos ayudan a desarrollar habilidades y destrezas y valores, porque también aprendemos la asignatura ética y religión. ¿Para qué nos sirven a nosotros esos conocimientos? Que nos generan habilidades, aprender a hacer cosas, que me generan destrezas, aprender a definir, a hablar, a establecer conceptos. ¿Y para qué aprendo esos valores?
porque como ser humano necesito formarme de una manera integral, es decir, mi educación debe ser integral. Y esa educación me va a preparar a mí para la solución de situaciones o problemas. Puede que sean situaciones muy generadoras, positivas, pero también puede que sean situaciones que me generen problemas. La idea es que si yo estudio, adquiero todos esos conocimientos y esos conocimientos me van a ayudar a poder resolver los diferentes problemas que se me presentan a raíz de la vida de cada ser humano, ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar, ya sea en el vivir cotidiano. Entonces, ¿ven por qué es importante que cuando ponemos una imagen tratemos nosotros de con la misma imagen definirles a ustedes lo que es la educación? También yo les quiero dar un consejo a ustedes. Nosotros los seres humanos no somos robots. No tenemos un chip para decir que nos tenemos que aprender las cosas de memoria. Cuando el estudiante, y eso lo digo por la experiencia que he tenido de dar clases a diferentes niveles, cuando el estudiante se aprende de memoria los contenidos, generalmente cuando se va a hacer la evaluación de esos conocimientos, el estudiante de pronto se le olvidó, no era su mejor estado de ánimo y a veces el estudiante reprueba. Por eso es que no debemos aprendernos todo de memoria. Debemos aprender a hacer nosotros mismos un razonamiento, porque somos seres humanos capaces de razonar y poder nosotros mismos ir redactando y construyendo nuestro conocimiento. Así es que es importante que ustedes aprendan a definir, a redactar su propia interpretación, en este caso de qué es educación. Ahora les aclaro, hay algunas asignaturas que sí necesitan aprenderse de memoria, como por ejemplo la anatomía humana. Los huesos van a estar siempre allí, el corazón va a estar allí. Por ejemplo, las matemáticas, 2 más 2 es 4. No es que puedo pensar que 2 más 2 es 5, no, 2 más 2 es 4. Pero en las áreas de las ciencias sociales nosotros podemos usar nuestro razonamiento lógico y crear nuestras propias concepciones o conceptos de algunos términos que se les da. Todos esos son tips para ustedes. ¿Vieron qué interesante? Seguimos entonces. Entonces estamos claros qué es educación. Es un proceso mediante el cual el estudiante aprende conocimientos que le van a ayudar a desarrollar habilidades y destrezas para resolver un problema o los problemas que se le presenten o situaciones a través de la vida. Eso es educación. Si se lo aprenden así y yo después les pregunto, a ver, ¿qué es educación? Ustedes me lo pueden redactar como ustedes deseen, siempre y cuando se refieran a esos puntos que le hemos dicho. Seguimos, pues. ¿De dónde? Ahora vamos al siguiente concepto, el concepto de Estado. Recuerden, la educación en un Estado democrático. Al inicio les dije que ese tema de hoy tiene 3 conceptos importantes y que hay que aprenderlos. Ya vimos educación, ahora vamos a ver el concepto de Estado. ¿Qué es un Estado? ¿De cuándo surge el concepto de Estado? El concepto de Estado surge desde el siglo V a.C. Desde allá los griegos empezaron a usar la palabra Estado para definir lo que ellos llamaban polis. Y esa polis la definieron como una ciudad-estado, una ciudad donde habían personas. También más tarde fue utilizado por 2 grandes filósofos de ese periodo, como lo es Aristóteles y Platón. Aristóteles escribió una importante obra que ha sido clásico para todos los estudiosos de la historia, la geografía y la cívica, que se denominó La Política. ¿Qué decía Aristóteles en la política? Que todos los seres humanos somos animales políticos, animales racionales, políticos, porque somos capaces de razonar y porque tomamos decisiones. Así es que esa obra ha sido un clásico y es importante, y la tengo aquí para que ahora construyamos o redactemos el concepto de Estado. Platón escribió una importante obra que se llamó La República. En esa obra, Platón establecía que la república no era más que un ordenamiento que se hacía de la sociedad, de las instituciones de la sociedad. Entonces, esas 2 referencias son importantes para nosotros. Pero más tarde, a medida que avanzó el tiempo, la palabra Estado pasó, en este caso, a España. Y podemos nosotros hoy día con el español, el castellano de España, ¿verdad? Y el español acá con nosotros, pasó a ser una palabra española
que proviene del latín, que significa estar detenido, o sea, estar allí. Y quiero que recuerden el mapa que les puse, y después yo les dije que ese mapa era un estado, estar allí. Ahora vamos a ver. Esos son algunos antecedentes. Yo pudiera mencionarles lo que dijo Maquiavelo y lo que dijeron otros más, pero estamos viendo en este momento el concepto de Estado. Sigamos. Ahora, en el siglo XVIII, también la palabra Estado, ya Estado es un poco más moderno, no estados tan clásicos ni antiguos, estados más modernos. Tenemos al gran político y abogado, Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau fue uno de los que en el siglo XVIII más énfasis o mucha importancia le dio al concepto de Estado. Escribió una obra que muchos la hemos definido, por decir algo, como una visión a lo que hoy día definimos nosotros como Estado. El contrato social de Juan Jacobo Rousseau. ¿Qué decía Juan Jacobo Rousseau en el contrato social? Que el Estado era un cuerpo político. Cuerpo político porque está dividido, las instituciones se dividen. Donde los miembros de una sociedad somos todas las personas, ¿verdad? Todas las personas, que sería el pueblo, somos gobernados. Ese pueblo gobernado le da un voto de confianza a sus representantes, que serían los gobernantes. Entre los dos, entre el pueblo y los representantes, que serían los gobernantes, gobernado y gobernantes, hacen un acuerdo o un convenio. Que ese convenio debe de eliminar intereses individuales, y lo que tratamos de buscar con esto es el bien común. Entonces el contrato social de Juan Jacobo Rousseau hacía referencia a que el pueblo tiene que estar claro en que si todo el pueblo no puede gobernar a la vez, alguien tiene que ser la clase gobernada y alguien tiene que ser la clase gobernante. Así es que a eso hace referencia el contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Sigamos entonces. Ahora yo les digo a ustedes, después de haber visto eso, y vamos a ver ahora un video, yo quiero que aprendamos nosotros a definir el concepto de Estado. Yo les puse ese mapa al inicio diciéndole que ese era un concepto, una imagen. Entonces, vamos a definir el Estado panameño. Pues si tenemos el mapa de Panamá, Panamá es un Estado, es una república, vamos a definir el Estado panameño. ¿Qué debe de tener un Estado para ser considerado Estado? Primero, un territorio. Tiene que tener un territorio delimitado, y nosotros estamos viendo aquí que la República de Panamá tiene un territorio delimitado, tiene sus fronteras con Costa Rica, tiene sus fronteras con Darién, y también tiene sus fronteras en el lado norte-sur, lo tiene con el Mar Caribe y con el Océano Pacífico. Quiere decir que la República de Panamá tiene un territorio delimitado. Incluso en ese territorio delimitado podemos ver las aguas internacionales, aguas nacionales y las internacionales, tantas millas son aguas de Panamá. También podemos ver en el aire el espacio aéreo. Una parte del espacio aéreo le corresponde a la República de Panamá o al Estado de Panamá. ¿Tenemos un territorio delimitado? Sí, porque tenemos frontera. Pero aparte de eso está delimitado en diferentes partes. Por ejemplo, tenemos provincias. Aquí está, miren que les traje el actualizado con la provincia de Panamá Oeste. Tenemos provincias. Está delimitado en comarcas, tenemos nuestras comarcas también, pero también está en distritos, también hay corregimientos. Entonces quiere decir que el territorio de Panamá está delimitado. Entonces, ¿Panamá es un estado? Sí, tenemos un territorio delimitado. Bien, vamos a ver qué más necesita un estado para ser considerado estado. ¿Tenemos población? Claro que sí. ¿Quién habita en el territorio de Panamá? Habitan personas en Bocas del Toro, habitan personas en Chiriquí, habitan en Veraguas, habitan en Panamá, en todos lados. Entonces, en toda la República hay una población, ¿correcto? Hay una población, ya sea panameños, o puede ser extranjero, o puede ser con residencia, o puede ser naturalizado. Pero hay una población, entonces Panamá es un estado, porque tiene territorio y tiene población. Sigamos entonces. ¿Tiene un gobierno? Sí, tiene un gobierno. En este momento, ¿quién es el que preside ese gobierno?
El señor Laurentino Cortizo, que es el presidente de la República de Panamá, tiene un gobierno que está dividido en diferentes poderes. Vamos a ver, tiene que haber un gobierno. ¿Recuerdan cuando les dije que el contrato social establece que hay una parte que es gobernada y otros gobernantes? Tiene un gobierno. Pero ese gobierno, ¿cómo lo escogemos nosotros? En elecciones que cada 5 años nosotros vamos a elecciones y escogemos nuestros nuevos gobernantes. Y ustedes van a ver eso en un video también. Tenemos un gobierno. Ok. A ver, ¿tenemos soberanía? Tenemos soberanía, somos soberanos. En Panamá tomamos nosotros nuestras decisiones. Nadie puede venir a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. Para eso tenemos un gobierno y tenemos un pueblo. Tenemos un gobierno, tenemos un pueblo que entre todos decidimos qué es lo mejor para nuestro país. Tenemos soberanía. Perfecto. ¿Tenemos órganos de poder? Claro que sí. Este gobierno que está aquí, nosotros lo hemos dividido en 3 órganos de poder. El órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial. En el ejecutivo está el presidente con todos sus ministros. En el legislativo están los señores diputados. Y en el judicial está todo el sistema de administración de justicia. Entonces, Panamá es un estado. Panamá es un estado. Estos son los elementos que son necesarios para formarse un estado. Tenemos el territorio, tenemos toda la gente, que ahora con la cuarentena hay áreas que están menos contagiadas y pues otras áreas que están bastante contagiadas. Entonces, tenemos población, tenemos un gobierno. A veces entre nosotros dos acá los gobiernos son buenos, otras veces son malos, pero no importa. Tenemos un gobierno, tenemos órganos de poder y tenemos soberanía. Así que Panamá es un estado. Recuerden lo que les estoy diciendo, es un estado. Ahora vamos a la práctica número 1, porque me he puesto a pensar que no todo hay que dárselo. Ustedes también en la casa tienen que trabajar para la próxima clase. Dice, redactemos nuestro concepto de estado. Redactemos nuestro concepto de estado. Entonces, les voy a ayudar para que más o menos vayan viendo esta parte. Si esto que está aquí es un estado, ¿cómo pudiéramos nosotros redactar ese concepto de estado? Podemos decir, es una organización porque está organizado, ¿verdad? Es una organización política porque está dividido en provincias, en comarcas, en distritos, en corregimientos. Es una organización política y social, sí. También es social porque está dividido, ¿verdad? En diferentes, hay sociedades en diferentes partes. Una sola sociedad panameña, pero personas con regionalismo como chiricano, coclesano, santeño. Bien. Entonces sería una organización política y social que tiene un territorio delimitado, que tiene una población, que tiene soberanía y que tiene un gobierno que ejerce el poder a través de sus 3 órganos. Miren qué fácil. Solo viéndolo así podemos construir o redactar nuestro propio concepto de Estado. ¿Qué les parece? Ahora ustedes en sus casas van a redactar el concepto de Estado, viendo la diapositiva anterior. Una organización política, social, formada por una población, ¿verdad? Formada por que tiene soberanía, que tiene un gobierno y que tiene órganos de poder. Eso es un Estado. Miren qué fácil. A veces nos complicamos aprendiéndonos de memoria conceptos de lo que dijo Maquiavelo, lo que dijo Santo Tomás Aquino, pero ¿por qué no podemos crear nosotros mismos nuestro concepto? Les repito, en la medida en que nosotros redactemos nuestro conocimiento, nos es más fácil y nadie fracasa. Miren eso. Bien, seguimos. Ahora vamos a ver sobre la democracia. Ya hemos tratado 2 conceptos. El primero fue educación, el segundo Estado. Ahora vamos a ver qué es democracia. ¿Y por qué estamos viendo los conceptos? Recuerden que les dije que el tema es la educación en un Estado democrático. Pero estamos viendo qué es educación, qué es Estado y ahora vamos a ver qué es democracia. ¿Qué es democracia? Bueno, la democracia, esa palabra ustedes la han visto desde primaria en estudios sociales. Viene del vocablo, mejor dicho, griego, que dice demos, que significa pueblo. Otros dicen que puede ser demos y kratos, que dice pueblo, y kratos poder, el poder en manos del pueblo. Que significa una forma de gobierno donde el poder supremo le corresponde al pueblo. ¿Por qué nosotros decimos que el poder supremo le corresponde al pueblo?
porque es el que elige a sus gobernantes. Un gobernante no puede ponerse allí si hay democracia, sin que nadie lo haya escogido. ¿Por qué? Porque necesita que haya un pueblo que lo escoja a él y decida que él nos va a gobernar por 5 años. Cuando un gobierno se impone, no es democracia, porque la democracia le permite a un pueblo ejercer su poder. ¿Cómo ese pueblo ejerce su poder? A través de elecciones. Y ahí es donde el pueblo, que es el gobernado, escoge a sus gobernantes. ¿Que nos hemos equivocado? Ay, nos hemos equivocado muchas veces, pero bueno, así es el país y el Estado, y tenemos que continuar de esa manera, tratando de siempre hacer una mejor elección cada 5 años, que eso es importante. Y ustedes ahora mismo están en 9º grado, tienen 15 años, para las próximas elecciones ya ustedes van a votar. Así es que es importante que ustedes sepan que es un sistema de gobierno, que es democracia y que es todo lo demás. Bien, ¿dónde se acuñó ese término por primera vez? En Grecia, con las primeras ciudades-estado, que fue Atenas, que se le conoce como la cuna de la democracia en el siglo V a.C. Pero ese concepto, esa palabra democracia, ha venido evolucionando con el tiempo. Y ya a partir del siglo XVIII-XIX ha tenido una connotación de un Estado más moderno, o sea, una democracia un poco más evolucionada. Por ejemplo, estamos viendo aquí la imagen de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue el presidente número 16 de los Estados Unidos. Gobernó Estados Unidos entre 1861 y 1865. Pero ¿saben por qué se lo puse allí? Por una frase célebre que la hemos usado aquí en América, en Europa, en todos los continentes. ¿Qué dijo este señor que tenía ideas muy democráticas y que ayudó a abolir la esclavitud en Estados Unidos? Dijo: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Qué significa eso? Que cuando hay democracia, el pueblo escoge a sus gobernantes. El gobernante tiene que administrar el Estado para el pueblo y por el pueblo, porque tenemos el poder supremo de escoger a quienes nos gobiernan. Eso es un sistema democrático. Bien, sigamos entonces. Ahora les preparamos un video muy interesante para que ustedes vean cómo ha evolucionado la democracia. Y qué interesante, porque necesito que lo observen bien para poder hacer la siguiente práctica. Veamos el video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una de las ideas más bellas y revolucionarias que ha creado el hombre. Hoy vamos a conocer la democracia. Pero la democracia no siempre fue así y ha recorrido un largo camino antes de llegar a ser como la conocemos hoy. Vamos a viajar al pasado para ver cómo empezó todo. El nacimiento de la democracia. La palabra democracia proviene del griego y significa el poder del pueblo. Es una idea que fue inventada hace muchísimo tiempo por los ciudadanos de Atenas, una ciudad de la antigua Grecia. Consistía en un sistema de gobierno en el que las decisiones eran discutidas y decididas por una asamblea de ciudadanos. Los miembros de la asamblea eran elegidos por sorteo y las decisiones se elegían por mayoría de votos a favor. Eso sí, ni las mujeres ni los esclavos podían votar, no tenían ningún derecho. Algún tiempo después, las ideas democráticas de los griegos viajaron a Roma, donde empezaron a aprobar leyes y a elegir a sus gobernantes mediante asambleas de ciudadanos. Aunque para ser miembro de esas asambleas tenías que ser rico, noble y muy poderoso. El pueblo aún no podía decidir. Aún no era una auténtica democracia. En la Edad Media, la democracia no existió. Los reyes y los nobles eran los que decidían todo. Se comportaban como verdaderos tiranos, como dictadores a los que no les importaba nada cómo vivía el pueblo. Hasta que a finales del siglo XVIII estalló la Revolución Francesa.
1789, el pueblo francés se enfrentó y derrotó a la monarquía absolutista. A partir de ese momento, empezaron a establecerse en Francia los primeros principios realmente democráticos, especialmente al idear el derecho al sufragio universal, es decir, el derecho de cualquier ciudadano, ya fuera rico o pobre, para votar y poder participar en la elección de sus gobernantes. Aunque lo de universal no era cierto, ya que por aquel entonces las mujeres aún no podían votar. Más adelante, la democracia viajó a otros muchos países, donde también se estableció como sistema de gobierno. Pero por desgracia, han existido y siguen existiendo diferencias y desigualdades entre las personas. Las mujeres, por ejemplo, no pudieron votar en muchos países hasta el siglo XX, y algunas razas, como la negra, eran y siguen siendo consideradas como ciudadanos de segunda en muchos lugares del mundo. La democracia aún tiene que perfeccionarse. Bueno, ya hemos conocido la historia de la democracia y hemos aprendido que busca el bien común y se basa en el respeto a los demás, en la igualdad entre las personas independientemente de si son hombres o mujeres, ricos o pobres, blancos o negros. Todo el mundo tiene los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones, y hay que respetar las normas y las leyes escritas en la Constitución. Esto es la democracia y a nosotros en Happy Learning nos encanta. Creemos en el respeto y en la solidaridad y pensamos que nadie es superior a nadie. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bien, ¿qué les pareció el video? Interesantísimo. ¿Vieron cómo la democracia ha hecho una evolución hasta llegar hoy día al siglo XXI? Miren qué interesante. Entonces, quiero que sepan que cada vez que vemos un video hay que hacer un trabajo, hay que analizar y hacer una práctica. Yo quiero que después de haber visto ese video, ustedes redacten su propia definición de qué es democracia. ¿Creen ustedes que pudiesen hacerlo? Claro que sí. Han visto un video, mire, de casi 3-4 minutos que les va a ayudar a ustedes a aclarar un poco más las dudas. Así es que nada más les dejo esto de tarea. ¿Quieren que los ayude? Bueno, vamos a ayudarlo, pues. Vamos a ayudarlo un poquito. ¿Vieron cómo surge la democracia en Grecia? Después vieron cómo se da en Roma. Después vimos cómo pasa a España, a otros países, y cómo llega, en este caso, a América. Cómo también se da en África y cómo en otros continentes. Porque, lógicamente, que tiene que venir desde otros continentes hacia acá porque nos conquistaron y nos colonizaron. Entonces vamos a ver qué es democracia. ¿Cómo pudiesen ustedes definir la democracia? La democracia es aquel sistema de gobierno que permite libertades a su pueblo a través de elecciones para que los escojan, ¿verdad? Para que los escojan de manera directa, y de esta manera ese gobierno tiene que trabajar por el pueblo y para el pueblo. Esa es democracia. Pero aparte de eso, también es importante que yo les diga que cuando hay democracia se le respetan a todos los ciudadanos sus derechos. Hay derechos que tenemos los seres humanos que vienen innatos con nosotros, o sea, vienen desde nuestro nacimiento, como por ejemplo el derecho a la vida. Tenemos el derecho a tener una familia. Tenemos el derecho a que nos alimenten. Tenemos el derecho a educarnos. Tenemos el derecho a una libertad de expresión. Y tenemos el derecho a circular o a transitar libremente. Tenemos el derecho de ejercer nuestra profesión, la que nosotros mejor nos parezca. Si hay democracia, se respetan todos esos derechos. Usted ve que las personas hacen huelgas y van a la calle, pues y no pueden detenérsele porque la Declaración de los Derechos Humanos establece que tenemos el derecho de transitar, pero claro, siempre y cuando nuestros derechos no afecten a los demás. Eso sí es importante.
tenemos todos esos derechos. Así es que ustedes van a hacer una definición de qué es democracia. Bien, sigamos entonces. Ahora vamos a ver otro video. Pero estos videos han venido seguidos porque ahora viene, entonces vimos qué es democracia, ya sabemos qué es democracia. Ahora vamos a ver qué es la educación en un Estado democrático. Miren qué interesante, ¿qué es la educación en un Estado democrático? Entonces, ese video también es bien didáctico y nos va a ayudar a entender a nosotros por qué todos nos tenemos que educar. Así es que observemos el video. Como personas, todos y todas tenemos una serie de derechos que deben ser garantizados por los estados. Estos son los derechos humanos y buscan ofrecernos condiciones que nos permitan realizarnos y vivir con dignidad. La educación es uno de ellos y resulta clave para el desarrollo de los otros derechos. Por eso es tan importante que ésta cuente con ciertas características esenciales. Debe haber suficientes centros educativos funcionales para cubrir las necesidades de la totalidad de la población. Los programas de estudio tienen que ser adecuados culturalmente y adaptarse a los cambios de la sociedad. Finalmente, no se puede prohibir el acceso a la educación bajo ninguna circunstancia. Lamentablemente, aunque la educación está considerada un derecho de todas las personas, esto no es una realidad. En el mundo, más de 100 millones de niños, niñas y adolescentes no tienen la oportunidad de asistir a un centro educativo. 1 de cada 4 de ellos vive en una zona de guerra. Por cada 5 personas menores de edad de familias ricas que terminan la escuela, solo 1 que vive en pobreza puede hacerlo. En América Latina y el Caribe hay 2.5 millones de niños y niñas sin escolarizar. Además, al menos 33 millones de personas no cuentan con las competencias educativas básicas. 55% de ellas son mujeres. Existen una serie de barreras que impiden que todas las personas puedan disfrutar de su derecho a la educación. Una de ellas es la discriminación, exclusión o preferencia por etnia, condición económica, sexo, religión, edad, orientación sexual, discapacidad o nacionalidad. Otras se presentan debido a las condiciones sociales, políticas o económicas que atraviesan los países. Y finalmente, pueden darse problemas de acceso, distancia o infraestructura que limitan la asistencia a los centros educativos. Eliminar estas barreras debe ser una prioridad para todos los países. Por esta razón, los estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación. Respetar significa no tomar medidas que estorben o impidan el disfrute de este derecho. Al proteger, se aseguran que otros no interfieran en el ejercicio del derecho a la educación. Y finalmente, deben garantizar que el derecho cuente con los rasgos esenciales de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. La UNESCO es la agencia encargada de ayudar a los estados para que cumplan con esta obligación. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció que todas las personas tienen derecho a la educación. En 1960, la UNESCO y sus Estados miembros, a través de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, determinaron que la discriminación constituye un atropello a este derecho y se comprometieron a eliminar o prevenir cualquier discriminación en el sector educativo. Entre el 2000 y el 2015, se implementó la iniciativa Educación para Todos, en la cual 164 países se comprometieron a dar educación básica de calidad a todos los niños, niñas, jóvenes y personas adultas. Ahora se han propuesto un nuevo reto. Recientemente la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que pretende poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático. Entre los objetivos de esta agenda está el garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Si bien es cierto que garantizar el derecho a la educación es una tarea de los estados, la verdad es que todos y todas podemos colaborar al exigir su cumplimiento como portadores de este derecho y, en lo posible, promover su acceso para otras personas que nos rodean.
Recordemos que la educación es la base para poder ejercer otros derechos, ya que contribuye a la realización personal, reduce las desigualdades sociales y económicas y promueve la igualdad y el respeto hacia los demás. Todo esto, mientras ayuda a garantizar posibilidades de trabajo digno y fomenta la existencia de sociedades más pacíficas e igualitarias. Listo, ¿qué les pareció? ¿Se dieron cuenta lo que les acabé de decir antes de que vieran el video? Que el derecho a la educación, o sea, que educarnos, todo país que sea democrático debe respetar a sus ciudadanos el derecho de educarnos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a libertad de pensamiento. Nosotros podemos decir lo que pensemos, eso sí, con mucho respeto. Y también respetando la idea de las demás personas. De pronto las otras personas no pensarán lo mismo que nosotros, pero es importante respetarlo. Eso nos ayuda a convivir en sociedad. Así es que más adelante ya ustedes van a hacer lo siguiente en la práctica número 3. Después de observado el video van a notar 3 características de cómo debe ser la educación en un Estado democrático. 3 características de cómo debe ser la educación en un Estado democrático. Ya yo les adelanté que la educación es un derecho, que todos debemos educarnos, que el Estado tiene la obligación de educarnos. Por lo tanto, nosotros tenemos también, como tenemos el derecho a educarnos, tenemos el deber a estudiar, porque los estados invierten en nosotros para educarnos. En nuestro país, y ese es un tema para otra clase, vamos a hablar de cómo es la educación en Panamá, exclusivamente en Panamá, para que todos tengamos ideas de eso. Pero entonces yo quiero también verificar lo aprendido. A ver, ustedes desde casa, quiero que de verdad tomen esos apuntes, cuidado, y no lo van a hacer. ¿Qué es la educación y por qué es importante que las personas nos eduquemos? Si yo no me hubiera educado, no estuviese aquí hoy día. ¿Qué es la democracia y por qué es importante para una sociedad? Porque me permite transitar, hablar, expresar mi opinión, elegir a mis gobernantes. Y el día que ya no los quiero, los elijo también para que ya no estén, pues. Elegir, eso es importante. Otro más es en qué consiste la educación en un Estado democrático. Cuando hay educación en un Estado democrático, todos tenemos derecho a educarnos sin ningún tipo de discriminación. Entonces, mis queridos jóvenes, eso ha sido todo por hoy. De verdad, complacida de estar con ustedes, pero sí también muy agradecida a todos los medios de comunicación que hacen posible que nosotros podamos llegar a sus hogares. El Ministerio de Educación, que ha hecho acuerdos con fundaciones y todo un equipo donde para nosotros lo más importante son ustedes. Así es que espero pues que hayan compartido conmigo y hayan aprendido algo, porque no espero que sea todo, y la próxima clase seguiremos. Así es que hasta luego. Aprende